Vamos a iniciar con 6 charlas de aquí hasta mayo, que son cada 15 días, está la Semana Santa y medio. Las 2 primeras son sobre el resentimiento, es el rencor, las siguientes son sobre la culpa y las últimas 2 son sobre el perdón, ¿sí? Entonces es como estos 3 temas que van muy unidos y que además nos atañen a todos. A mí el primero, ¿ya? Y a cada uno de nosotros en la medida de nuestra vida. Vamos a hablar hoy del resentimiento. Yo creo que es una emoción, primero, que tiene muy mala prensa, ¿sí? Ahora, sin embargo, nosotros, todos nosotros, cuando miramos en el corazón, levante la mano el que no tiene una lista de personas que le hicieron daño, que le miraron mal, que no le quisieron, que hubo una mala relación, que aquello terminó no muy bien, que hubo un malentendido, que me sentí que alguien me hizo daño, ¿ya? Todos llevamos en el corazón personas, a veces muy cercanas, otras veces no, y el resentimiento no solo es con las personas, también veremos que es con las instituciones, muchas veces, a veces instituciones gubernamentales o eclesiales, ¿sí? O laboral, a nivel laboral, y también el resentimiento con Dios, porque este es un resentimiento que muchas veces no hablamos nosotros, estamos resentidos con Dios. Yo personalmente, tanto como sacerdote o como psicoterapeuta, me he encontrado con muchas personas muy resentidas con Dios, ¿ya? Muy dolidas con Dios. Y entonces también vamos a tocar el tema de qué hacer con el resentimiento con Dios, porque muchas veces lo hemos penalizado. Le decimos a la persona cuando nos presenta un resentimiento con Dios, ¿qué le decimos? No blasfemes, no hables así de Dios, deberías dar gracias. Y claro, la persona no se siente entendida. Entonces vamos a ver también, esto en la siguiente charla, de qué hacer con el resentimiento con Dios, ya también con el resentimiento con las instituciones, resentimiento con los demás y también resentimiento con uno mismo, porque estamos resentidos con nosotros. No fui lo que quise ser, no estuve a la altura en el momento, no supe responder, no me supe defender, no supe qué hacer, ¿ya? Me hubiera gustado hacer esto, metí la pata, cómo aprender también a hacer ese proceso, ya también con uno mismo. Entonces, esto pues es importante saber que nos atañe a todos. La verdad que a nivel del resentimiento, una de las ilusiones que tenemos los seres humanos, lamentablemente, es la venganza. La venganza parece ser como que nos da un posible alivio. Ahora le voy a decir y le voy a gritar todo para que vea lo que duele. Dice uno, como me ha hecho daño, uno va a vengarse como un posible alivio. No se da cuenta que guardar el resentimiento es como tomarse uno un veneno y esperar que el otro se muera. ¿O no? Uno se está envenenando a sí mismo. Vamos a ver luego cómo nos envenenamos. Pero uno está dándole vuelta a la cabeza y el otro anda feliz, anda en una fiesta, está echándose la siesta, viendo una peli de Netflix, y yo estoy en casa dándole vuelta a aquello. Y me estoy envenenando yo mismo. Y no me doy cuenta de eso, ¿no? Que es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. A veces también guardamos rencores y resentimientos por años. Me acuerdo de una señora hace muchos años, hablando con ella, me contaba de una separación que fue muy difícil. Ninguna separación es fácil, pero hay algunas peores. Y fue una separación muy difícil de su matrimonio y me lo contaba llorando. Si me pueden traer un poquito de agua. Me lo contaba llorando. Si ahí hay vasitos. No, vasito de agua. Agua. Gracias. Me lo contaba llorando y era con mucha rabia en ese momento. Y llorando. Y entonces yo le dije, bueno, quizá está muy reciente su separación. Le digo, y pues bueno, entiendo que usted... No, Luis me dijo, esto fue hace 35 años. Y me lo contaba como que había sido ayer. Los seres humanos somos capaces de guardar un dolor, cuando ha sido mucho dolor, gracias, ha sido mucho dolor, somos capaces de aguantar y de guardar por mucho tiempo, meses, días o años, un dolor que no sabemos qué hacer con él.
Yo me he encontrado con muchas personas que desde infancia, cosas que se guardan ahí, y esto va a tener consecuencias en las relaciones interpersonales, como vamos a ver después. ¿Por qué? Porque guardar rencor conlleva también una dificultad emocional y también a veces enferma físicamente. ¿Ya? Yo conocí a una señora hace también muchísimos años, muchísimo. Quizás más de 30 años, conocí a una persona que estaba afónica, que era profesora, le dieron de baja porque estaba afónica y tal. Tenía un gran resentimiento con su marido y en un momento de oración en donde ella pudo perdonar a su marido, continuó rezando el Padre Nuestro, ¿ya? Es decir, pudo perdonar porque le hizo una oración de perdón, de sanación interior y tal, pudo perdonar y continuó hablando y murió hablando, ¿ya? Es decir, y tenía una baja permanente precisamente por su afonía, ¿ya? Y esto, a veces, ¿por qué? Porque era lo que no pudo decir, ¿ya? En esos momentos. Entonces, el cuerpo es muy sabio. Entonces, hay enfermedades también físicas que tienen que ver con esto también del rencor. Es curioso que en la Biblia, vamos a ver, yo os pregunto, ¿quién nos dio a nosotros a nivel de la creación? ¿Quién nos puso el chip? ¿De dónde vienen? ¿Quién nos puso a nosotros el amor? Dios. ¿Quién nos puso la alegría? ¿Quién nos puso la felicidad? ¿Quién nos puso la envidia? Esto ya, ahí ya, es decir, ¿quién nos puso el rencor? ¿Quién? ¿Nosotros? No. Recordad que las emociones, todas las emociones, todas, vienen con el chip de la creación, incluido el placer, por ejemplo. Es decir, Dios cuando diseñó en el Génesis, tomó nota y dijo que cuando beba un buen vino sienta un gustillo aquí, que le dé, que cuando vea un atardecer se le abran las pupilas, que cuando escuche un buen concierto se extasie. Esto, ¿quién nos lo dio? Dios. Pues todas, a través de la evolución, las emociones son consideradas, de hecho es doctrina oficial de la Iglesia, esto no es porque no es la cuestión de psicología únicamente, la doctrina oficial de la Iglesia dice que los sentimientos como tales no están sujetos a una valoración moral. Ya esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, no están sujetos a hacer pecado o no. Sentir rencor, sentir envidia, sentir celos, es como sentir amor, sentir tristeza, sentir alegría. Es decir, no están sujetos a la valoración. ¿Qué haga yo con lo que sienta? ¿Es lo que puede ser pecado o no? ¿Me explico? Porque, ya vamos, la alegría la puso Dios, pero ¿qué haga yo con esa alegría? Puede haber un pecado o no. Me explico, un desacierto en mi reacción. Por tanto, las emociones todas provienen de la evolución y por tanto son adaptativas. ¿Ya? Nos ayudan a cada uno de nosotros y las emociones, por tanto, nos ayudan, son adaptativas. La Biblia no dice que no tengamos rencor. Es muy curioso. ¿Qué dice la Biblia? Porque no dice que no lo tengamos. No guardes rencor contra tu hermano. El problema no está en tenerlo, sino en guardarlo. Y es que esto es lo que hacemos. No es que yo tenga rencor, sino es que lo guardo. Y el problema, por eso esto es bastante... Ya veo, tú fíjate, en el Levítico, aparece que el Levítico 19, 18 dice, no te vengues, dice, que esto lo puse ahí de pícate, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Es decir, no guardes rencor, ni tomes venganza. Toda emoción, por tanto, es protectora y adaptativa. Todas nos van a proteger de algo, ¿ya? O me van a ayudar a adaptarme a algo, siempre. Entonces, nunca penalicéis el miedo, por ejemplo, la emoción del miedo. El miedo es muy útil, como vamos a ver. Es decir, todas las emociones son muy útiles para el ser humano, ¿ya? Esto a veces nosotros, si uno ve a Jesús, Jesús tuvo miedo, Jesús tuvo angustia, Jesús sintió sed, Jesús estuvo triste, Jesús sintió temor, Jesús se enfadó, en fin, miró con ira. Vemos las emociones de Jesús y uno dice, pues si las puso el demonio, pues Jesús lo tenía. Pues no. ¿Por qué? Porque Jesús sintió como humano,
¿ya? Porque era un ser humano también. Era Dios y hombre, pero lo de hombre tal cual. Es decir, no se le quita ni un ápice de esto, ¿no? Como os decía, tiene muy mala prensa, lamentablemente. Eres un resentido. ¿Qué resentido que eres? Ya te resentiste. Qué rencoroso. ¿Y qué hace uno? ¿Rencoroso yo? No, si yo no tengo rencor. Dice, uno lo niega. ¿Por qué? Porque tiene muy mala prensa. Es un sentimiento, una emoción que generalmente cuando no la señalan, tratamos de negarla. ¿Sí? También hacemos muchos ensayos, ya, cuando estamos, para que el otro se entere de que yo tengo rencor, pero que no lo sé, pero la palabra no se la voy a decir, ¿vale? Pero hacemos ensayos de, cuando llegue a la reunión no lo voy a mirar, me voy a quedar callado, si habla voy a ver para allá, para que me pregunte. Hombre, porque ¿para qué le voy a decir yo? Mejor que me pregunte. Y ya cuando me pregunte, yo ya he ensayado el párrafo que se va a llevar si me pregunta. Y uno dice, y si... Claro, el problema es que si no le preguntan a uno, porque a veces el otro pasa, ya, y no le preguntan a uno, y uno queda ahí con el párrafo y viene y se lo guarda, porque no hubo qué hacer, ¿no? ¿De qué está hecho el resentimiento? Porque esto es importante. Claro, si yo te digo, estás resentido o tienes rencor, vas a decir que no. Pero el resentimiento está hecho de dos emociones que se suman y que están juntas, que son el enfado y el dolor. Entonces, cuando en el diálogo, lo mejor es hablar con una persona, en vez de decirle, estás resentido, decirle, tú lo que tienes es dolor y enfado por lo que te pasó. Y la persona te va a decir, eso sí tengo. Rencor no, pero enfado y dolor sí. Pues lo mismo, ¿ya? Pero solo, entonces está el enfado y el dolor. De esto se compone precisamente el rencor, ¿vale? Esto yo creo que es muy útil para uno mismo. Es decir, qué es lo que me enfada de esta situación y qué es lo que me duele de esta situación, ¿sí? Pero si decimos está resentido, vamos a negarlo. Entonces, mejor desglosar la ecuación y poder decirlo. ¿Qué pasa? Que el dolor y la rabia se enfrían. Y generalmente cuando uno está resentido o tiene rabia y dolor, tiene enfado y dolor, lo que más nos empodera, ¿qué es? Entre la rabia y el dolor, ¿qué nos empodera? La rabia. Generalmente el enfado. Nos ponemos unos globos, ¿ya? Entramos en trance violento para que se den cuenta de que esto a mí no me ha gustado, ¿ya? Eso es lo que más nos empodera. Inicialmente es el primer paso y es normal y esperable, ¿vale? Es decir, no nos está pasando nada raro que tú estés enfadado por lo que te pasó, que manifiestes tu enfado. Ese es el primer punto, primer paso, enfado, porque es lo que más nos empodera, lo que nos va a ayudar a... ¿Qué es el enfado? Pues una sobrecarga de energía de cara a una frustración. A mí me ha frustrado, yo pensé que tú me querías y resulta que no. Yo pensé que podía confiar en ti y resulta que me has traicionado. Yo pensé que... Entonces, me enfado, ¿por qué? Porque eso es una sobrecarga de energía que Dios me puso para resolver un problema. ¿Sí? Ese es digamos, el enfado, así en principio y a grosso modo, es una sobrecarga de energía precisamente para esto. Lo primero que tenemos que hacer es darnos permiso de sentir. De sentir. Darnos permiso para sentir. No es que yo como cristiano, ¿cómo me voy a enfadar? Claro. ¿Ya? ¿Cuántas confesiones a veces recibimos nosotros de personas que dicen que estoy enfadado? Mire, enfadarse. San Pablo dice en Efesios, enfadaos sin pecar. O sea, nos da el permiso y nos propone hacer malabares. Enfadaos sin pecar, eso es un arte. ¿O no? Que yo esté enfadado contigo, eso no es ningún pecado. ¿Qué hago yo con el enfado? Es lo que puede ser pecado o no. ¿Ya? Pero nos dice la palabra, tienes permiso para enfadar. Solo faltaba que los cristianos no podamos enfadarnos. Si dice que Jesús, por la falta de compasión, echó una mirada de ira en el templo, yo me imagino esa mirada
diciéndoles Jesús por dentro de todo y lo que iban a morir a cada uno, por la falta de compasión por un hombre de la mano seca. Cierto que Jesús lo provocaba la situación, ¿no? Es decir, un hombre de la mano seca, que no era nada vital. Vamos, ese hombre llevaría 30 años con esa mano así. Le hubiera dicho, mira, te espera, era sábado en el templo, le hubiera dicho, mira, te esperas para un martes, allá afuera, así no nos critican y no pasa nada. Pero para un hombre que lleva 30 años con eso, que espera que más le da un sábado que un martes. Pues nada, ¿ya? Pero Jesús lo hace a propósito, porque quiere probar la compasión, ¿ya? Y Jesús se enfada, dice, y echó una mirada de ira alrededor por su falta de compasión. Eso es lo que llamamos la indignación cristiana, de cara a la falta de compasión. Por tanto, darnos permiso de sentir. Los cristianos podemos sentir enfado y podemos sentir, por supuesto, dolor. Con el dolor estamos más reconciliados porque socialmente es más aceptado poder decir estoy dolido. Entonces ya la gente, pero si estoy enfadado, cálmate, eso no te enfades. Le decimos. A la gente no le decimos no te duelas, sino no te enfades. Esto es lo que tratamos de quitarle al otro. Por supuesto que aceptar el enfado no da derecho a dar coces. Que este es el problema. Como yo estoy dolido y enfadado, entro a la reunión dando coces a todo el mundo. O fuera estoy dando coces. El dolor no da derecho. Hay gente que va con los derechos del dolor. Es que a mí me duele mucho, ¿vale? Mira a ver qué haces tú con tu dolor, pero a mí no me descoces. ¿Me explico? Es que yo he sufrido mucho en la vida. Lo siento, ¿ya? Pero yo no te he hecho sufrir. Y si fui yo, aún así, esto no te da derecho a dar coces, ¿vale? Hay gente que va con los derechos del dolor. Y el dolor no da ningún derecho a nadie. ¿Ya? Generalmente, es que yo he sufrido mucho, entonces a mí ahora todo el mundo tiene que atenderme. A partir de ahora todo el mundo tiene que escucharme. A partir de ahora, no, la vida no va así. ¿Ya? Y esto a veces parece en muchas personas, ¿no? Hay gente que siente que la vida, o porque estamos dolidos, o sentimos que la vida ha sido injusta con nosotros, nos ha ido mal en una relación, hemos sufrido una traición, o que sentimos que la vida se ha cebado con nosotros, o que alguien nos ha hecho daño. Por todas estas cosas también podemos dolernos dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Que si nosotros no vamos sanando, las personas que se van encontrando con nosotros en el día a día van recibiendo una factura, y esto pasa a veces en pareja, personas que tienen una segunda pareja, etcétera, vienen con un costal, o también de la niñez, aunque sea solo que solo se haya casado una vez o tenga solo una pareja. A veces se llevan muchas heridas y se mira en el otro quién me va a sanar a mí. ¿Cómo? Pagando las facturas que la vida me debe. Y le exigen al otro que haga de todo, ¿ya? Porque yo vengo muy herido. Miren, los demás no tienen por qué. Pueden ayudarte, echarte una mano, pero si tú no lo sanas tú, ya el otro puede hacer malabares que no te vas a... Es que yo no quiero, es que a mí no, es que eso no, yo quería un poco más. Mira, yo te doy lo que tengo, ¿sí? Pero muchas veces pensamos que el otro es la solución de mi resentimiento y mi dolor. Y no es así. ¿Ya? Yo siempre cuento este cuentecillo de una vez, estaban los muñequitos estos que ven los niños. Había uno que era un hombre que se perdió en el desierto. Andaba en el desierto, ¿no? Y entonces resulta que un amigo lo andaba buscando. Entonces lo andaba buscando y ya lo vislumbra ya de lejos. Pero el que estaba perdido tenía un hambre, lleva 4 días ahí perdido, tenía un hambre brutal, brutal. Y entonces era tal el hambre que cuando ve venir al amigo, en vez de ver al amigo, lo que ve es un filete de pollo con pies. Claro, son los muñequitos, ¿no? Entonces viene y bueno, hasta el olor se veía, ¿no? Y él olía. Cuando el amigo le da el abrazo, él le da un mordisco en el hombro. Y el otro grita y en ese momento el otro espabila y dice, pero eres tú. Y le dice, sí, ¿qué pensaste? Y dice, te vi como un filete de pollo. Esto es lo que pasa en la vida cuando uno lleva hambre de algo. Uno cree que el otro, ya no veo al otro, sino veo el filete de pollo que me va a saciar mi soledad, mi dolor, mi no sé cuánto, y el otro no está para eso. El otro es el otro. No es un filete de pollo que me va a saciar lo que la vida a mí me debe, me lo sacias tú.
¿Qué hace el otro? Es una gran responsabilidad. Cuando yo le pongo al otro, lo convierto en filete de pollo porque es el que me va a solucionar la vida. ¿Ya? Y no es así. ¿Ya? Es decir, no podemos con esto y es difícil. Las personas en sí nos aman, nos abren sus brazos y cuando se encuentran con nosotros quieren encontrarse con alguien que tenga espacio. ¿Ya? Yo hablaba en el retiro, cuando este fin de semana que hicimos un retiro, hablaba de lo que era ser capaz, la capacidad. ¿Os acordáis? La capacidad es decir, ser capaz de recibir al otro, capaz en cuanto a capacidad, no intelectual, sino de litros, como un jarrón o como un recipiente, ¿ya? Que le caben 20 litros, ¿vale? Tiene capacidad para 20 litros. Pero si yo a ese recipiente lo lleno de arena, su capacidad disminuye para recibir otra cosa, ¿sí? Entonces, si yo estoy lleno de heridas, de dolor, de resentimientos, mi capacidad para encontrarme con el otro se reduce. La capacidad en ese aspecto de litros. Es decir, ya no tengo espacio para recibir lo bueno de la vida, las personas que me encuentro, no hay espacio para poder recibirlo, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces pasa en nosotros. Por tanto, los encuentros no pueden ser saldar viejos negocios emocionales, que esto a veces sucede. Lo que os decía, entre el dolor y el enfado es más rentable para muchas personas el enfado, ¿ya? Porque tocar el dolor parece que nos hace más débiles, ¿ya? En cuanto uno toca que está dolido, que el segundo peldaño que hay que cruzar es, después del cabreo, tocar mi dolor, ¿ya? Y hablar, si se puede, con el otro de lo que me ha dolido, ¿ya? Pero muchas veces conservamos el enfado porque es lo que me empodera. Vamos a ver por qué conservamos el rencor por muchos años. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que si yo suelto y dejo ir, que esto es lo que significa la palabra perdón, pierdo la batalla. ¿Ya? Entonces, por eso es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Es decir, yo aquí aguanto y sostengo y le miro de reojo y cierro. Porque si yo le miro y le saludo, perdí la batalla. Y no me doy cuenta que la batalla en realidad la estoy teniendo conmigo mismo, no con esa persona. La batalla la estoy teniendo conmigo. ¿Ya? Entonces, bueno, hay una dificultad, ciertamente a nivel psicológico, narcisista a la hora de perdonar. Es decir, pero esto lo veremos cuando veamos el perdón. Hay una dificultad narcisista porque nos toca precisamente, cuando nos hieren, nos toca una parte de la estima personal. Entonces, ahí tenemos una dificultad narcisista. Pero en esto muchas veces parece ser rentable guardar el rencor, sostenerlo, porque incluso sosteniendo el rencor, cuando ha habido una relación o que nunca pudo ser, o que fue y se rompió, el rencor inconscientemente me mantiene en unión, aunque sea muy mala, con esa persona. Porque el día que yo deje de pensar con esa persona, ¿qué va a pasar? Se rompe como el vínculo. Y hay gente que prefiere sostener en el tiempo enfados, no sé cuánto, un montón de cosas, porque de esa manera mantiene una cierta relación con esa persona. Hablando mal de ella, lo que sea, pero la mantiene. En cambio, cuando uno se da cuenta de que ha ido perdonando, es no cuando uno olvida, que esto lo vamos a ver en el rencor, en el perdón. No se trata de olvidar. El otro día me preguntaban a mí, también una charla que daba, sobre, bueno, entonces hay que olvidar. Mire, a Dios gracias, el cerebro que nos puso Dios no olvida. Si usted se olvida que la plancha quema, ¿qué le pasa al día siguiente? Se vuelve a quemar. Entonces, uno no puede olvidar y el cerebro está hecho para que menos en los momentos que se nos agrede, sea ambientalmente o por una persona, no se nos olvide, quede muy grabado ya de aquello que nos hizo daño, incluso una comida, si esa comida me hizo daño, no se me va a olvidar que esa comida hace daño en ese estado, porque si no, me va mal a mí. Es decir, perdonar no significa olvidar, sino recordarlo de otra manera, que es distinto. No es lo mismo olvidar que recordarlo de otra manera. ¿Ya? Y esto lo veremos después cuando lo veamos en el rencor.
Bueno, aquí os tenía lo de Caín y Abel, bueno, que es un ejemplo clásico del rencor y de este tipo de cosas, que no me voy a explayar mucho ahí, pero es muy interesante porque al final los dos ofrecían una ofrenda a Yahvé. Y bueno, según la narración, que Yahvé como que le agradó un poco más la de Abel, ¿ya? Y resulta que Caín se sintió dolido y enfadado con Yahvé. Y entonces no tuvo mejor idea que matar a su hermano. Dice, aquí lo quitamos de en medio y ya está, ¿no? Y recordemos que esto lo que nos indica, es decir, la relación entre hermanos, es decir, son los dos primeros hijos, digamos, o chicos o hermanos que aparecen en la Biblia, y uno mata al otro. El fratricidio empieza en la Biblia desde que empieza, y lo podemos ver en nuestras casas, ¿ya? Es decir, y a lo largo de la Biblia están los hermanos de José, el hijo pródigo y el hermano menor, están los dos hermanos que dile que me dé la mitad de la herencia al otro, está el hermano que dijo que sí y el que dijo que no. En la Biblia hay un montón de ejemplos de hermanos, ¿ya? Marta y María, dile al otro. Todo esto es muy casero, ¿o no? ¿Qué es lo que está en juego en el resentimiento de los hermanos? El amor, la repartición de la tarta del afecto de los papás. ¿Cómo lo repartieron? Según la visión de los hijos. No según la visión de los papás, según la visión de los hijos. ¿Cómo? ¿A quién quisieron más? ¿Cuál era el consentido de mis padres? ¿Quién es más grato a los ojos de mi papá, mi hermana o yo? ¿A quién le exigieron más? ¿Con quién fueron más benévolos en la educación? ¿Ya? ¿De quién eres tú? ¿Tú eres de papá? ¿Tú eres de mamá? Todo este tipo de cosas. Los conflictos de adultos que tenemos con los hermanos de sangre vienen de la infancia. En general, viene, aunque sea por un hecho actual, generalmente son por herencias. Pero en el momento del pleito de la herencia, ¿te acuerdas cuando fuimos a casa de mi abuela, mi mamá, no sé cuánto? Y yo tenía 8 años y entonces el otro dice, pero ¿tú te acuerdas? Sí, sí, a mí no se me olvida porque están hablando de la herencia de hoy. Pero sale todo lo que había. ¿Qué pasa? Al igual, esto es porque somos la unión entre hermanos es una unión horizontal, ¿sí? Esas mismas heridas que tenemos nosotros de niños entre los hermanos, como es una relación de iguales entre hermanos, después yo salgo a la vida y mis hermanos son mis iguales. Del trabajo es mi pareja, son mis amigos, los vecinos de al lado, son mis iguales, porque ahí no son ni mi papá, no, nadie es papá y mamá de nadie. Ahí todos somos una horizontalidad de relación, que es precisamente la hermandad, que la fraternidad, ya somos todos iguales. Se reproduce muchas veces, tanto para bien como para mal, la relación que uno tenía en casa. Si tú te das cuenta, en tu casa, ¿qué papel tenías tú? Yo era la que ayudaba a todos mis hermanos. ¿Qué haces tú en el trabajo ahora en la oficina? Lo mismo. ¿O no? Cosa muy parecida, ¿no? Yo era la que ponía quieto a todo el mundo porque aquí en casa era la que no sé cuánto, porque mamá nunca estaba y yo era... ¿Qué haces tú en la comunidad de vecinos? Poner quieto a todo el mundo porque aquí nadie se entera. A veces repetimos ciertos patrones que hemos aprendido porque uno aprendió a relacionarse así con los iguales. Y entonces, y así cada uno podrá pensar cómo fue y cómo es ahora el papel que... Yo era el que aguantaba todo y me quedaba callado. Yo era el guardasecretos de mi casa, porque en casa, y yo si yo hablaba, aquello que es lo que haces ahora, el guardasecretos de la parroquia, el guardasecretos de la comunidad, el guardasecretos del grupo de scout, es lo mismo. Es decir, tendemos a repetir un poquito esto. El problema es cuando, bueno, entonces, Caín y Abel, Caín tenía resentimiento, enfado y dolor, pero lo resolvió de una manera que cuando se empoderó del enfado lo convirtió en violencia y agresión. Esto es el caso límite, ¿ya? Donde podemos llegar nosotros, ¿no? Es decir, con el enfado o en la relación también con los hermanos, ¿no? También, bueno, no hay que explicar mucho también de la relación con José y sus hermanos, donde acabó él ya en que lo iban a matar en un pozo, porque el papá también, según a los ojos de ellos, le prefería.
Bien, entonces esto es como el resentimiento con los hermanos. ¿Por qué unos somos más resentidos que otros? ¿Qué opináis? Porque hay gente como más sensible a esto, menos sensible. Hay gente que no le puede decir nada. Es curioso. Y hay gente que aguanta carros y carretas, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, los umbrales del aguante del dolor, ya, es decir, son diferentes en cada uno, ¿no? Puede ser también por inseguridad en nosotros mismos, la dependencia del afecto muchas veces, es decir, hay gente que está dispuesta a pagar cheques en blanco, que lo machaquen, aguanta de todo con tal de que me quieran. Entonces, ahora va guardando rencor igual que todos. Lo único es que lo encapsula porque necesita del afecto. Y esto es muy duro. Yo me he encontrado personas así, ¿no? También la carencia de madurez en las relaciones o experiencias dolorosas a lo largo de la vida. Es decir, entonces va a variar mucho, va a oscilar también a nivel de los tipos de personalidad. Ya hay personalidades más histriónicas, más así, y más floridas, ya que le dices algo y montan un polvorín, de repente, ¿no? Entonces todo el mundo en la casa sabe que a ese ni tocarlo, ¿ya? Porque la va a montar por cualquier cosa, ¿ya? Y eso es muy rentable, ¿o no? Yo salgo aquí, tiro 3 puertas, no sé cuánto, no, un alboroto, y nadie dice no. La primera vez, la segunda, todo el mundo dice, no le digas. Les sale muy rentable, ¿no? Entonces, esto es muy rentable. Entonces, a veces también hay algunos que tenemos piel de cebolla, ya os digo que también es muy respetable, de las experiencias que ha tenido en su vida, ya que han sido dolorosas, y entonces no ha logrado sanar lo suficiente o tener una serie de herramientas para poder defenderse, y entonces es muy sensible, ¿no? Hay otros que rayan también en la parte masoquista, es decir, que aguantan de todo, y tanto ni una como ni la otra son saludables, ¿ya? Es decir, no es posible, es decir, que o reaccionemos por todo de repente o, sin embargo, aguantemos todo tampoco. No vale, porque a nivel cristiano lo que más vende es la parte masoquista, ¿ya? La parte masoquista es lo que más vende, porque parece, hablamos del sacrificio, de lo que Dios quiere, que hay que estar callado, que no hay que decir nada, que hay que aguantar, que hay que ofrecérselo a Dios. ¿Os suenan estas palabras? Mucho. Ofrécele a Dios, cállate, no digas nada, aguanta. Pídele a nuestro Señor que te ayude. Sí, todo eso hay que hacerlo, pero también hay una parte humana que atender, ¿sí? Entonces, a veces, en esto, pues es difícil, ¿no? A mí es que este tema del masoquismo me apasiona. A ver, no sé si el otro año se puede dar a lo mejor el curso, pero porque yo personalmente hice el trabajo de fin de máster en psicología clínica precisamente sobre eso, ¿ya? Lo hice sobre el masoquismo y la experiencia de vida cristiana. Es decir, lo masoca que somos, ¿ya? Entonces hice eso. Bueno, el profesor alucinó, me dice, ¿y por qué te interesa? Él sabía que yo era sacerdote. Y me dice, como que se le había olvidado. Y entonces le dije, pues es interesantísimo ese tema. Me dice, comiénzalo, me dijo, nunca lo había leído. Me dice, hazlo. Y lo hice, ¿no? La verdad que hay mucho intríngulis, es decir, de cómo a lo largo de la historia ya se ha desarrollado todo esto. Bueno, pues esto es solo. Pero hay personas que logran aguantar demasiado y el por qué y los diferentes tipos de masoquismo que hay, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Porque quiero... Bueno, para entender nuestras emociones, yo más o menos hablé anteriormente que todas son adaptativas, que todas son, que nos ayudan, nos protegen, ¿ya? El miedo, ¿de qué nos protege? De un peligro, ¿ya? ¿Tener miedo es malo? Anda, no tengas miedo, tú eres un miedoso. Mire, el miedo es muy bueno y necesario. Si yo estoy en la cornisa en 5 pisos y no tengo miedo y me asomo, es probable que me caiga, ¿o no?
Si yo no le tengo miedo a una comida que huele mal, es probable que me intoxique. Entonces yo digo, no, esto no, tengo miedo de que me haga daño, y uno lo rechaza. Es decir, me protege el miedo. La tristeza también delante de una pérdida, el enfado cuando hay una frustración, y el resentimiento lo que me informa es que estoy dolido y enfadado por algo que me hicieron y que es mejor que dé un paso atrás. Es decir, no vuelvo a por otra. Esta es la función del resentimiento inicialmente. Es decir, me protege. Tú me has golpeado, yo hago un paso para atrás, o he sentido, a lo mejor no me ha golpeado, pero yo he sentido que me ha golpeado y doy un paso para atrás porque eso me ha dolido a mí. ¿Sí? La función que tiene es protectora. La alegría es celebrativa, ya la tristeza o el duelo es delante de una pérdida, el asco de cara a ciertas situaciones. En fin, cada sentimiento y cada emoción tiene una función muy importante. Es importante también expresarlo. Estoy dolido contigo, estoy enfadado. Expresarlo. Porque a veces queremos que el otro adivine. Y más en la pareja. ¿Y qué te pasa? Nada. Pero llevas 3 días así. Pues nada, no te estoy diciendo que nada. Y el otro, vale, te dejo. ¿Ves? Ahora me estás dejando y yo, pero no me ibas a hablar. No, ya no te hablo. Entonces uno dice, le pregunto, no le pregunto, me va a contar, no me va a contar. Quizá en la noche se van a acostar, le dice, ¿qué te va? Ahora estas no son horas de hablar. Después le escucha llorar y el otro dice, pero no dijiste, bueno, yo quería hablar, pero hablemos. No, ya no. Y al día siguiente le dice, deberías saber lo que me pasa. Y el poder del adivino no lo tenemos. ¿Qué hacemos los seres humanos? Pues hacer conjeturas. Te duele el estómago, estás cansada. Yo pensé que era porque tu madre no había venido o porque sí había venido. Yo pensé que era porque te fue mal en el trabajo. Que no es nada. Pero entonces dímelo. Porque yo estoy haciendo conjetura. Yo te vi que venías de casa de tu madre, que no habías comprado el vestido que querías o que en el trabajo tu compañero te había devaluado en el puesto o que había recibido una crítica. Yo no sé qué es lo que te pasa. Expresarlo va a ayudar al otro a entender. ¿Ya? Es muy importante y me va a ayudar a mí también a poder sentirlo. Me siento mal o me siento bien no es un sentimiento. Y esto tenemos que... ¿Cómo te sientes? Mal. Entonces, como cuando usted va al médico y le pregunta al médico, ¿cómo te sientes? Y entonces le dice usted, me duele. Y le dice el médico, ¿a dónde? Y le dice, es que me duele mucho. Le dice, sí, pero ¿a dónde? Es que usted no sabe lo que me duele. Dice, mire, si no me dice dónde le duele, no le voy a poder ayudar. Pues es lo mismo en la pareja o en los amigos o en las situaciones laborales, toda esta situación, ¿no? Tampoco es bueno guardar las emociones por largo tiempo. Es decir, porque a la hora, con el rencor, el problema es que guardamos el rencor y comenzamos con la rumia interior. ¿Ya? Entonces, me duele, lo pienso y me duele y lo pienso. Y lo vuelvo a pensar y me duele y me vuelve a doler y lo vuelvo a pensar. Y esta rumia interior que sube y baja no es nada saludable. Las que rumian son las vacas. Y a ellas les viene estupendamente, así están. Pero para nosotros no es nada nutritivo. Esa rumia interior que hacemos, y esto es lo que hace después que generalicemos, perdamos la perspectiva y de un paso para atrás que yo di por el golpe que me dio, resulta que ya generalizo todo, pierdo la perspectiva, ya ni sé ni por qué, comienzo incluso a fantasear de lo que se dijo, no se dijo, cómo me sentí, y ya lo voy engrosando porque inconscientemente la persona cree que cuanto más dolor presente y más grande sea aquello, la persona que me hizo daño más culpable es. Y no es así. ¿Ya? No se da cuenta que el daño se lo está haciendo a sí mismo. Entonces, la rumia interior es parte de, ¿ya? Es parte importante de guardar el rencor. La palabra rencor proviene de rancer, de rancio. Si usted lo guarda, se va a poner rancio aquello, no hay quien se lo beba. ¿Ya? No hay, ni uno mismo se lo bebe, ¿ya? Porque uno guarda
ese rencor. Por eso es importante tener precisamente o no sostener, hay emociones que no es saludable sostener en el tiempo, ninguna. Las emociones uno las tiene para el momento que hay que aplicarlas. Me enfadé contigo, pues estoy enfadado. Y paso 3 días enfadado mientras resuelvo aquello y ya está. ¿Ya? Hay gente que nos dura un poquito más, ¿vale? ¿Vale? Pero guardar un enfado por 15 años, esto no es saludable. Guardar un luto o un duelo, ¿ya? Hay gente que tarda un poco más, obviamente, pero tienden a enquistarse los duelos. Amar a, esto en cuanto a negativo, en cuanto a positivo, amar a alguien que no me corresponde, es decir, si el sentimiento que yo estoy teniendo no me ayuda a resolver la situación que tengo enfrente, y resolver significa acercar algo o alejar algo, si esa emoción no me ayuda a ninguna de las dos cosas, y en cuanto me ayude o a acercarlo o a alejarlo, ya el sentimiento perdió su objetivo. ¿Me explico? Si yo sigo amando a una persona que nunca me corresponde, yo he conocido gente que espera amores. ¿Ya? Bueno, me encontré una persona, ahora me digo, y no veas ahora con Tinder, ando buscando a ver, y es una persona de hace como 25 años que paralizó su vida por esa persona, amándola, nunca fue correspondida y ahora anda buscando a ver si ahora sí. Y uno dice, comprometer su vida. Eso no es saludable y es un sentimiento positivo, que no hay positivo o negativo, pero lo digo en la jerga esta, ¿no? Es un sentimiento de amar, pero comprometes. Entonces uno dice, esto no es saludable. ¿Ya? Lo mismo el rencor, es decir, me sirve para alejarme, pero guardar eso ya no me va a servir. Lo mismo la rabia, lo mismo la tristeza, lo mismo la alegría. La alegría, es decir, se tiene en el momento. ¿Cuál es la dificultad de los jóvenes hoy? Que hoy el fin de semana comienza, creo que casi miércoles por la tarde, porque cada vez se adelanta. Antes, en nuestra época, comenzaba el viernes de la noche, si muchísimo el sábado, ya en la mañana daba uno, era por fin de semana. Ahora lo adelantaron, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que se van a un concierto, el subidón, la alegría, todo, fenomenal. Llega el domingo y no saben cómo desprenderse de esa alegría. Entonces, ¿qué hacen? Se chutan de todo algunos porque tienen que mantener el nivel de subidón, porque no se pueden. Entonces, eso no es saludable. Uno contacta con la alegría, se retira de la alegría. ¿Ya? Es decir, los sentimientos son para contactar y retirarse. Esto también lo hablaba yo un poquito, los que fueron al retiro lo hablábamos un poquito, ¿no? Pero las emociones son para contactar y retirarme. Yo contacto con una emoción y me retiro. Contacto con el rencor el tiempo que sea necesario y me retiro. Pero en tanto en cuanto me ayude a alejar aquello que me hizo daño o a acercarlo y reconciliarme si es posible. ¿Sí? Pero yo, una vez que ya creo que ya lo hice a un lado, ya no vale la pena seguir guardando aquello. ¿Sí? Entonces yo contacto y me retiro. Tú vienes ahora aquí al curso, contactas con el curso, con luego te retiras, nadie se queda a dormir aquí, en el salón. Vas a tu casa, contactas con el frigorífico, porque tienes hambre, pero no te quedas pegado en el frigorífico. ¿Qué haces? Te despegas del frigorífico, contactas con la mesa, te contactas con la comida, te quitas de la comida, te retiras, te vas a la cama, pero en la mañana te retiras de la cama, ya contactaste con él. Uno contacta y se retira, contacta y se retira. La vida es un contacto y retirarse. ¿Ya? Y también con las emociones. Yo contacto con alegría, me retiro de la alegría, contacto con el enfado, me retiro del enfado cuando es necesario, me contacto con el dolor, me retiro del dolor. Tal. A veces son procesos un poco más lentos, pero el movimiento de la vida es este. Y esto es lo saludable. ¿Ya? El problema es que hay gente que contacta y uno le dice un poquito de aire, no viene mal. Porque hay gente que contacta y no... Hay gente que no contacta. Uno dice, ay, que viene, voy a hablar con él. Sí, nunca puedo hablar, no sé, es que sí, pero no, es como, no sé. ¿Ya? O hay gente que contacta un poquito y hace, uy. Uy. Es que todas las modalidades que puede haber de contacto, retirada en esto, pero al igual es internamente con los sentimientos. Hay gente que contacta un poquito con el dolor, así, ¿ya? ¿Ya? Un poquito con el enfado, ¿no?
Hay gente que contacta con el enfado y no se despega. Hay gente que nunca contacta con ello. Entonces, está en el contacto y retirarse de las personas, situaciones o sentimientos. Ahí está la salud, ¿sí? Y esto va a ser también necesario. Bueno, ya os hablé de la rumia interior. Entonces, el problema, sí. A ver, yo todo esto, lo del enfado, sobre todo es que me he quedado con lo del enfado. Vale, a ti te hacen una cosa, lo primero, claro, te duele, pero ¿por qué te duele? Habría que analizar eso, porque a veces yo pienso yo, que nosotros en nuestra mente elaboramos una serie de ideas de lo que la gente, lo que nos esperamos, que nos hagan o nos tienen que hacer, que nos puede producir a lo mejor más enfado o menos enfado, según la escala de lo que tú te hayas puesto en tu mente, de lo que a ti te puede resultar doloroso. Me explico. Es posible que una persona, un amigo, te pueda traicionar en la vida. Es posible. Es de las cosas que más duele. Y te duele. Pero si tú, yo es a lo que vamos, te puedes enfadar, pero si tú previamente has pensado que te puede ocurrir eso en la vida, porque es así, porque el ser humano no es perfecto, porque de alguna forma empiezas un poco a comprenderlo, te puede venir el enfado, pero no con esa intensidad hasta el punto de tener un rencor. Bueno, sí, tú lo has descrito muy bien, y te lo voy a desgranar todavía más. Tú has dicho muy bien, dice, y después uno va comprendiendo y entonces no se queda ahí. ¿Por qué? Porque lo más natural del ser humano, y Dios nos hizo así, es que lo primero que salte en mí sea el enfado y el dolor, porque eso me va a proteger. Luego, la persona va haciendo un proceso, va comprendiendo, va bajando los niveles, va no sé cuánto, y llega un momento en que se hace, si fue aquello muy gordo lo que pasó, puede hacer un proceso de sanación, sea con ayuda terapéutica o a nivel espiritual, y va bajando y tal. Pero eso luego. Pero yo a una persona que recién se siente dolida y enfadada, no puedo, nunca lleguéis y le digáis, mira, tienes que comprender que las cosas pasan en la vida porque sí, porque claro, nada pasa por casualidad, uno aprende de lo que le pasa. ¿Qué te dice esa persona? Te manda a freír espárragos, con toda la razón, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa con la angustia del otro? Que me angustia a mí. Yo veo a alguien llorar, a alguien que está enfadado, a alguien que está dolido, a alguien que está resentido, a alguien que tiene un problema. ¿Y qué solemos hacer los demás? Pensando que nosotros le vamos a ayudar. ¿Qué le dice uno? No te preocupes, toma un vaso de agua, vamos a ver una peli. En el cine hay una buenísima, sal a tomar el aire. Uno cree que le está ayudando. En realidad, ¿a quién se está ayudando uno? A uno mismo. Si tú te calmas, yo me tranquilizo, pero como tú sigas llorando, aquí estamos dos fatal. Entonces mejor te voy a tranquilizar y así me calmo yo. ¿Por qué no escucharle su llanto durante media hora? No, nosotros a la primera lágrima, un vaso de agua, el Kleenex. Mira, ponte, me dice, ¿por qué? Entonces, lo mismo es el dolor. Una persona, esto obviamente llega, es un proceso. Lo primero es el enfado, lo segundo es el dolor y luego pasar, cuando veamos lo del perdón, vamos a ver que el comprender intelectualmente ayuda, ¿ya? Va a ayudar mucho, pero es un proceso después, ¿ya? De lo que ha pasado, uno llega a comprender, ¿ya? Comprender significa intelectualmente, no a dar la razón. No es dar la razón al que me hizo daño, sino comprendo qué estaría pensando esta persona que cuando me hizo esto a mí pensó que estaba haciendo lo mejor que hacía. ¿Ya? Esto es una pregunta. Es decir, ¿qué habría en la mente de esa persona pensando que haciendo eso? Es decir, ¿qué sentirá esa persona al tratarme a mí así? ¿Ya? Hay gente sádica también, que la hay. Hay gente muy sádica. Hay gente también que hace sufrir a otros, de manera vicaria. Es decir, no te voy a chinchar a ti, voy a chinchar a tu nieto o a tu mejor amigo.
¿vale? O a la gente de tu trabajo que tú quieres. Le voy a dar 2 vueltas. No te lo voy a hacer a ti, pero se lo hace a la gente, que es lo que vemos lamentablemente en el maltrato vicario cuando se mata a los hijos de una mujer. Generalmente, ¿para qué? Para que la mujer sea la que sufra porque le mataron sus hijos. No la agrede a ella. En la vida, obviamente, quizás no, obviamente, pero no, es decir, no vamos a hacer un maltrato vicario de este tipo, pero sí, a nivel emocional, comenzamos a chinchar a otros que están alrededor de esa persona para que sufra y no nos damos cuenta del daño que le estamos provocando, no a la persona en sí, sino a los otros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a veces está el daño vicario. ¿Por qué? Porque muchas personas se vuelven, hay lealtades precisamente a otras personas que hacen que el otro no me ha hecho a mí nada, pero en lealtad a quien se lo hicieron, ahora también contigo. ¿Me explico? Y estas lealtades son así. Dicen que no hay cosa mejor que a una comunidad de vecinos que un enemigo en común. ¿O no? Vecinos que nunca se han hablado, pero ahora enfilamos a alguien y ahora todo el mundo. Curioso. Esto en las oficinas, en la iglesia lo mismo, en donde hay un grupo de personas, ya no hay cosa mejor que tener un chivo expiatorio hacia quien dirigirse, pues para, pues eso, ¿ya? Para poder dirigirnos todo lo que llevamos dentro. Pero bueno, hasta aquí, pues... Y luego te frustras, te entras enfado, ¿cómo luchas contra eso? Ya, bueno, en cuanto a una relación, habría que ver... Relaciones en general, laborales, de todo lo que sea. Bueno, tengo que entender también de que es que hay muchas cosas, porque a veces entiendo lo que me preguntan, pero las cosas son multifactoriales. ¿Ya? Cuando uno habla con las personas, yo he hablado con personas a veces qué significaba para ellos estar en esa oficina, las personas también el significado que tenían de la que me ha traicionado o me frustró la relación, qué significa para mí, porque a lo mejor yo he conocido gente muy narcisista que dice, es que nadie se puede enfadar conmigo, yo, esta criatura maravillosa, hecha de cristal. Entonces uno se da cuenta que qué es lo que le duele, porque uno ve lágrimas, pero uno no sabe lo que está llorando hasta que no habla con la persona. Es muy curioso, aunque esto suena a veces duro, uno ve lágrimas, pero uno no sabe lo que está llorando. Uno puede intuir y a veces es bastante manifiesto. Pero yo me acuerdo, yo estuve en una vela cuando yo estaba en las misiones, que esto es literal y me da como de horror, claro, cuando yo me di cuenta. Murió un señor y había una hermana del señor que en la vela, en el tanatorio, hacía un show de llanto. ¡Oh! Y cada vez que llegaba alguien, ¡oh! Bueno, unas lágrimas y tal. Bueno, increíble, ¿no? Bueno, que como la que yo, lo que le dije fue, como la que... Al día siguiente me enteré que esta hermana del muerto había dejado a todos los hijos y la esposa sin nada. Y lo había hecho 2 días antes de la muerte del hermano. ¿Qué lloraba esa mujer? Su culpa, no sé. Digo, pongo un caso súper extremo. ¿Me explico? Entonces, en este caso, ¿qué significa para la persona? Pero ahora, cuando hay una frustración o hay una traición con esto, es de las cosas que más duele. ¿Qué hacer? Lo primero, vivir, aceptar que esto ha sucedido, porque a veces no lo aceptamos, ¿ya? Esto con un proceso en el tiempo. Llegar a perdonar, como vamos a ver, los perdones rápidos no existen. Las reconciliaciones, y luego, como vamos a ver cuando veamos también el perdón, la gran diferencia entre perdonar y reconciliarse. Que esto es de las cosas, me estoy adelantando al curso, ¿no? Pero os lo suelto así porque... Entonces, la gran dificultad para llegar a perdonar es que confundimos muchas veces perdonar con reconciliarse. Y son 2 cosas distintas. A veces pueden ir juntas, a veces no. ¿Ya? Os pongo un caso gravísimo, es decir, una violación, un maltrato de una persona. Esta persona puede perdonar con el tiempo, con un proceso, cuando pueda, ya, etc. Y luego veremos qué significa todo eso de perdonar. Pero bueno, puede perdonar, pues cuando. Ahora, reconciliarse no, ni es conveniente. En ese caso no es conveniente, no le va a pedir tú a una víctima que se reconcilie con el agresor, nunca. ¿Ya? En este caso, ahora, aún no es cierto que no le suceden esas cosas, a Dios gracias, a lo mejor, pero hay personas también con las cuales uno dice, mira, tú por tu lado, yo por el mío, es decir, yo te perdono, suelto, dejo ir, no te tengo rencor, ¿ya? Pero
permito que tú te vayas, es decir, ya ni siquiera voy a tener la rumia. Y esto con un proceso lleva tiempo, ¿ya? Que a veces pensamos nosotros que estas cosas son como automáticas, que son muy fáciles. No, a veces es necesario ayuda espiritual o terapéutica incluso, ¿no? Porque son cosas muy... Jesús sufrió una traición. Psicológicamente, de las cosas que más duelen en el ser humano es ser traicionado. ¿Ya? Y es muy curioso que a Jesús le pasó. ¿Ya? Es decir, que alguien te traicione, la traicionar, lo peor, una amistad, ya, es decir, lo más íntimo, alguien en cual tú has confiado realmente toda tu vida, tal, y de repente hay una traición. Esto duele muchísimo, ¿no? Desde las cosas psicológicamente que más duele. Y más estructuralmente trastoca, porque trastoca el sistema de confianza que lleva uno desde niño, ¿no? No sé si le he respondido. Vale. Bien, acabamos aquí y simplemente para la próxima vez vamos a ver ya el resentimiento consigo mismo, con las instituciones y con Dios. Y también el resentimiento cuando se manifiesta a nivel también de la sexualidad, más que todo en las parejas, muchas veces, que es una de las manifestaciones del resentimiento, es también con la sexualidad en la pareja. Pero bueno, entonces lo dejamos aquí por hoy y terminamos. Gracias a vosotros.